Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, continuamos con ajedrez universal, estudiando en esta ocasión las tres etapas de la partida, que son apertura, medio juego y final. En su libro Últimas lecciones de ajedrez, el campeón mundial José Raúl Capablanca escribió: a los efectos de la teoría general hay que dividir el juego en tres partes, a saber, la apertura, el medio juego y el final. La apertura se refiere al proceso de desarrollo de las piezas para que entren en acción con la mayor rapidez, puntualizó Capablanca. Siguió explicando que el medio juego es la parte en que se trata de coordinar la acción de las piezas para obtener la victoria inmediatamente, o por lo menos obtener una ventaja. Seguidamente puntualizó que el final es la parte en que hay que hacer efectiva la ventaja que se haya podido obtener en el medio juego. Desde luego, entre buenos jugadores, un error grave cuesta la partida rápidamente. De ahí que muchos juegos terminen pronto. Pero una partida bien conducida dura hasta el final. Y de ahí nuestra opinión que se debe empezar a estudiar por los finales y no por las aperturas, puntualizó el campeón mundial. La división de la partida en tres fases facilita el estudio y comprensión del ajedrez. Ahora, a lo expresado por Capablanca pudiera añadirse que el final se caracteriza por el reducido material que queda sobre el tablero. Aunque dividir una partida en su fase no es un procedimiento exacto en todos los casos, mostraremos a los suscriptores un ejemplo para que le ayude a comprender este tema, a la vez que le transmitimos algunos conceptos básicos sobre la conducción de una partida. Tomaremos como ejemplo una partida entre Frank James Marshall y José Raúl Capablanca, que comenzó con los siguientes movimientos: D4, D5, C4. Esta es la apertura del gambito de la dama. Las negras aquí tienen varias respuestas, pero nos limitaremos a la partida de Marshall y Capablanca, que continúa el cubano con E6, caballo C3 y C5. Capablanca plantea la defensa Tarrasch, que Marshall responde con el cambio C por D5, E por D5, caballo F3, caballo C6 y G3. Alfil E6, alfil G2, alfil E7. Sigue entonces enroque corto, caballo F6, alfil G5 y caballo E4. Podemos decir que la apertura ha concluido aquí. Ambos bandos han desarrollado todas sus piezas menores y las blancas han puesto su rey en seguridad con el enroque corto. Las negras podían haber enrocado también en su noveno movimiento en lugar de caballo E4, pero prefieren posponerlo e iniciar de inmediato acciones con sus piezas. Comienza ahora de esta manera el medio juego. Después de los cambios, alfil por E7, dama por E7, caballo E5, caballo por D4 y caballo por E4. D por E4, E3, caballo F3, jaque, caballo por F3, E por F3, dama por F3 y ahora Capablanca realiza el enroque corto. Las negras protegen ahora a su rey sin temor a que las blancas capturen
el peón de B7, que por supuesto no capturó Marshall, quien jugó torre de F a C1. No era conveniente, como habíamos dicho, la captura dama por B7 debido a que en tal caso seguiría el cambio de damas, dama por B7, alfil por B7 y torre de A a B8. Y cuando el alfil se retire, las negras recuperan su peón, quedando además esta torre fuertemente ubicada en el pleno campo de las blancas. Luego de alfil G2, torre por B2, donde ahora además el peón de C5 es un elemento peligroso para las blancas, puesto que este peón pasado puede avanzar peligrosamente y crearle problemas al blanco. Así que Marchand continuó con torre de F a C1. Capablanca defendió ahora su peón con torre de A a B8, dama E4, dama C7, torre C3 y B5. A3, C4 y alfil F3. Capablanca ahora respondió con torre de F a D8. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis. Capablanca ocupa la columna abierta con su torre. A través de una columna abierta es que generalmente las torres logran penetrar en el territorio enemigo. Por ello es necesario dominar las columnas abiertas con esas piezas pesadas, que es un elemento muy importante en la estrategia. También debemos señalar algo importante en esta posición. Las blancas se enfrentan a una mayoría de las negras móviles en el ala de dama. Las negras pueden en un momento dado jugar A5, B4 y movilizar esa mayoría de peones, mientras que las blancas tienen la mayoría de peones en el ala de rey. Pero esta mayoría central es más difícil movilizarlas hacia el centro que la de las negras en el ala de dama. Así que, haciendo este pequeño recuento, la partida continuó con torre D1, torre por D1, alfil por D1 y torre D8. Después de simplificar una torre por cada bando, la restante torre negra reemplaza a la compañera desaparecida. Y ahora claramente está amenazando el alfil, que se retiró a F3. G6 es importante darle un escape al rey para evitar cualquier problema en la octava fila con el rey encerrado en G8. Sigue dama C6, dama E5, dama E4, dama por E4 y alfil por E4. Tras el cambio de damas que se ha producido, entramos en el final. Ya pasamos la apertura, el medio juego y ahora la última etapa. En este caso es un final de torres y alfil y 6 peones por bando. La posición de Capablanca es claramente superior por dos razones fundamentales. Una, que ya habíamos mencionado, la torre negra domina la única columna abierta que existe en esta posición para poder penetrar en el territorio de las blancas. A lo largo de esa columna le será posible entrar en el campo enemigo, ya sea por vía D2 o D1, depende de la circunstancia. En segundo lugar, las negras tienen lo que se denomina como mayoría de peones en el ala de dama. Y por esa razón, como habíamos dicho, los peones de las negras en este sector del tablero son muy fáciles de avanzar y le darán al negro una ventaja extraordinaria, puesto que pueden crear un peón pasado allí peligroso. Siguió la partida con torre D1 jaque, rey G2, A5, movilizando el ala de dama, torre C2 y B4.
Este es el avance de la mayoría de peones. Ahora el blanco respondió con A por B4 y alfil F3, intentando desalojar la molesta torre de la primera fila o de la columna. Capablanca decidió jugar torre B1, alfil E2, atacando directamente este peón, pero el negro tiene esta jugada intermedia B3, lo cual fuerza a su adversario a mover la torre a D2. Y ahora otra maniobra de las negras, torre C1, una buena jugada. Capablanca amenaza con jugar torre C2, creando o bien un peón pasado en C2 en caso de que las blancas cambien las torres allí, o de lo contrario ganar material, ya que las blancas no podrían cambiar las torres en esa casilla porque peón negro coronaría inmediatamente. Por lo tanto, Marcha jugó alfil D1, única defensa contra la amenaza antecitada, puesto que ahora el alfil pone su atención sobre dicha casilla de C2. C3, buena jugada, una pequeña combinación para ganar el alfil a cambio de dos peones. El juego continuó con B por C3 y B2. Está amenazando promover el peón en dama, por lo tanto el alfil hay que entregarlo con torre por B2 y torre por D1. La ventaja de las negras es ganadora debido a que el alfil vale mucho más en esta posición que los dos peones de las blancas. El juego concluyó como sigue: torre C2, alfil F5, torre B2, torre C1, torre B3, alfil E4 jaque, rey H3 y torre C2, F4, H5, creando ya amenazas de mate en el ala de rey. G4, H por G4 jaque, rey por G4 y torre por H2. La ventaja de las negras se ha incrementado, solamente alfil por un peón. Torre B4, F5 jaque, rey G3, torre E2, torre C4, torre por E3 jaque, rey H4, rey G7, torre C7, rey F6, torre D7 y ahora alfil G2, con lo cual se amenaza mate con torre H3 y las negras tienen la victoria ya más que asegurada. Siguió torre D6, rey G7 y Marcha se rindió debido a las amenazas imparables de mate que van a surgir después de la jugada rey H6. Una partida muy demostrativa de las tres etapas de la partida: apertura, medio juego y final. Bastante simple, sencilla, como todos los juegos del genial cubano. Continuaremos nuevamente con otros materiales en ajedrez universal aquí en Matofsky. Chao.